Esta semana tenemos final de la Conference League entre el Betis y el Chelsea y al igual que hicimos con la Europa League, hoy tenemos nuevo vídeo en el canal. Comenzamos. Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal con un viejo invitado, pero antes de eso, claro, os sorprenderá que comencemos el vídeo otra vez solo conmigo sin Dan y con el invitado. Bien, os explico. Por tema horarios lo hemos cuadrado como hemos podido, tendremos otro invitado posteriormente y con ese Dan se aparecerá en pantalla. Y como os he comentado ahora en la introducción, tenemos un invitado que ya se pasó por 11 a 11, José Manuel Rodríguez, compañero de relevo, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Un auténtico placer tenerte por aquí. La verdad que estuviste en el vídeo que más visualizaciones tiene del canal. Fue un vídeo que personalmente Dan y yo disfrutamos mucho también con el compañero de Radio Sevilla, Germán Mora. Y bueno, te hemos invitado con motivo de esta final de la Conference League entre Betis y Chelsea. Cierto es que tú ahí en Sevilla tienes un punto de vista neutral, tanto para Sevilla como para Betis, pero bueno, hoy nos vamos a centrar solo en el Betis. Te quería preguntar, te lo he preguntado en privado, pero bueno, quiero que nos lo digas ahora en el vídeo también. ¿Cómo están las sensaciones por allí, por Sevilla, de cara a esta primera final europea para el Betis? Bueno, pues el Betis es una fiesta, el Betis es una fiesta continua, lo lleva haciendo desde que se metió en la gran final de Conference, deportivamente y a nivel de club es una oportunidad única, la primera final histórica europea, ¿no? En la historia del club y llega mejor que nunca. Es cierto que los últimos resultados han sido algo extraños, ha habido derrotas, ha habido empates, pero a nivel anímico llega en un nivel brutal. Y bueno, de la afición, ¿qué te voy a decir? ¿Y quieres? Que la afición del Betis la conoce todo el mundo en España, cada vez la conocen más en Europa por esos tremendos viajes y hoy me comentaban desde el club que ellos tienen previsto, que seguramente acaben siendo más, pero ellos tienen previsto que viajan 15.000 béticos y hay 12.000 entradas, o sea, hay 3.000 que viajan sin entrada. Y yo estoy muy seguro de que van a ser más de 15.000 por lo que he podido. Así que yo creo que va a haber mayoría bética en el estadio, seguro. Ya un bético por el Betis se vuelve loco, hace cualquier cosa y ya se inventará lo que sea para comprarle la entrada a un inglés y poder entrar para ver al Betis. Bueno, y aparte, no sé si lo sabéis, pero el miércoles se va a vivir la final en el Benito Villamarín también, de hecho ha habido lío con Movistar y demás, pero el Betis ya había confirmado que se va a poder seguir la final en el estadio del Benito Villamarín y es que va a llenar el campo. Es que hoy han sacado la última partida de entrada y creo que han volado, ¿no? O sea que aparte de la final, que va a llevar a llenar más de su localidad, va a llenar la localidad entera del Benito Villamarín, ¿no? Es una auténtica burrada la locura que hay en el Betis. Sí, sí, vamos, un movimiento espectacular. Y ahora cuando me estás diciendo lo del viaje, bueno, de los que viajarán a Polonia, la cosa es, yo creo que si la final llega a ser un fin de semana en vez de un miércoles, Bueno, posiblemente la cifra sería mucho mayor. no, sí, sí, se van todos los que van al Benito Villamarín el miércoles, se van el fin de Polonia a conocerlo. Bueno, ya lo ha dicho esta mañana el presidente este mediodía el presidente en el aeropuerto antes de viajar a Polonia, que se van a encontrar una ciudad totalmente verde y blanca. Y es verdad, porque además la ciudad de la final es bastante chiquitita, ¿no? Entonces, es que van a inundar las calles. Y más a un bético que le gusta hacer ruido. Sí, la verdad es que es una auténtica pena que la final sea en un estadio como el de Polonia, porque precisamente una final Betis-Chelsea yo creo que llenaría muchos escaparates y estadios de mayor capacidad la podrían albergar. Yo, por ejemplo, que la semana pasada tuve aquí en Bilbao la final entre Manchester United y Tottenham, pues imagínate si llega a ser en un estadio similar esta final de la Conference League. Y como has matizado tú, bueno, has mencionado tú lo del Benito Villamarín, claro. Puede ser el momento perfecto para cerrar el círculo del Benito Villamarín, porque recordemos que el Betis ahora estará 2 años jugando en la Cartuja. Claro, allí yo creo que en Sevilla la gente encima estará muy emocionada por este aspecto, porque van a ser igual 2 años muy extraños. Este cambio de estadio puede ser mejor imposible. No, sí, claro, el último baile, el último baile. Ya en la última jornada ante el Valencia ya se despidió un poquito, ¿no? En la afición del Betis del Benito Villamarín, pero obviamente, a ver, al final yo lo puse en una pieza, un poquito de reportaje, un poquito de opinión en relevo, que es un estadio que ha visto al peor Betis de su historia, que ha visto a un Betis que bueno, pues que vagaba por segunda, que rompía récord para mal en primera
división y ha visto un crecimiento brutal, ¿no? De un equipo que, bueno, está ante su primera final europea, pero es que desde que llegó Pellegrini y desde que llegaron Aro y Catalán al club ha tenido un crecimiento tremendo, ¿no? Un crecimiento exponencial de cada año y afianzándose en Europa, ¿no? Que para nada es sencillo. Entonces, aparte de ser la casa de los béticos, todo tiene un tono más simbólico y más emocional por lo que tú decías, ¿no, Iker? Por ese último baile que le va a brindar el Betis a su estadio y que seguro su gente lo va a hacer propio. Al igual que no tengo ninguna duda que también va a acabar llenando la Cartuja la próxima temporada y eso que va a tener que sacar más abonos, lo decía ya el presidente, que van a tener que sacar más abonos para el año que viene, pero es que pueden sacarlo porque van a seguir llenando el estadio. Es increíble la locura verde y blanca que hay con el Betis. Sí, la verdad que la afición del Betis en ese aspecto siempre rinde. Y centrándonos ya un poco más en el aspecto deportivo, claro, por un lado también ese punto nostálgico de que posiblemente sea el último partido de Anthony con la camiseta del Betis. Sí, vamos a ver qué acaba pasando. A mí no me gusta elevar nada definitivo en el mundo del fútbol. De hecho, yo creo que el Betis puede tener sus opciones, pero es cierto que, bueno, el Manchester necesita vender. En relevo sacamos, ¿no? Que tasaba un poquito a Anthony en esos 40 millones de euros. Y a mí me parece que este verano pueden llegar ofertas al Manchester por 40 millones de euros por Anthony. Porque el final de temporada está siendo de jugador caro. Está siendo de Sí, jugador es un caro. escándalo. Claro, lo que está claro es que si esa oferta no llega y se puede volver a marchar cedido del Manchester United, el Betis es el favorito para ello. Pero bueno, sí, parece complicado, parece complicado. Yo creo que el propio futbolista lo sabe y también el poder cerrar ese círculo de esa forma después de 4 o 5 meses en el club ganando un título, para él sería algo mágico, la verdad. Sí, es que, vamos, lo que tú dices, o sea, es que el impacto entre todas las competiciones de Anthony es brutal. Lo estoy viendo aquí, 9 goles y 5 asistencias. O sea, a mí me dicen que un fichaje de enero va a hacer esos números y es que Y yo, siendo vamos, extremo, ¿eh? aún más. O sea, me dicen eso de un fichaje de verano y ya me parece un fichaje muy bueno para un equipo como el Betis. Pero desde enero, o sea, es que me pongo a imaginarlo, si llega a haber llegado en verano, vamos, no sé si hubiera estado duplicado, o sea, esas cifras se hubieran duplicado, pero no sé, o sea, me parece una auténtica barbaridad. Y para el nivel de la liga, la verdad que sería una pena que Anthony no siguiera en el Betis, pero claro, yo creo que es un poco lo que tú dices, que al United le van a llover ofertas, porque ahora mismo Anthony se ha vuelto a poner en el escaparate, y más aún viendo que su mayor valedor, Eric Ten Hag, ha ido a un equipo que ahora mismo parece que va a haber un montón de sus estrellas salir. Entonces veremos ahí cómo van un poco los tiros. Luego, por otro lado, además de Anthony, otra de las estrellas del Betis está siendo Isco, recientemente convocado con la selección española. Tú nos hiciste énfasis en el anterior vídeo de que Isco tenía que ir con la selección. Claro, o sea, la temporada de Isco también es una auténtica locura. Sí, a ver, es cierto que hoy lo comentaba, lo debatía con un compañero por la mañana. ¿Qué ha hecho Isco de la última convocatoria a esta para ahora entrar y antes no, ¿no? Pero bueno, da igual, da igual. No hace falta fiárselo en la justificación de la convocatoria de Luis de la Fuente, porque simplemente hay que ver la cara de Isco. O sea, Isco ya estaba feliz, pero hoy cuando le han dado la noticia, bueno, las declaraciones que ha dado en Betis TV, no he visto más feliz a Isco en muchísimo tiempo. O sea, yo creo que no nos hacemos una idea lo que le llenaba emocionalmente a Isco por poder volver a la selección, ¿no? Que muchas veces se habla, bueno, va a la selección, es un jugador que ya ha ido, pero el hecho de volver después de tanto tiempo, ¿no? Que yo creo que también él en su cabeza es como cerrar un círculo de decir, he vuelto a ser futbolista y a dar el nivel que todos presumían de mí, ¿no? Y bueno, en clave Betis, pues obviamente no es algo guay que vaya a tener menos descanso, pero bueno, puesto a que tenga poco descanso, por lo menos lo va a tener con la temporada terminada, que eso siempre ayuda, ¿no? Y si ya así se va a la selección con la conferencia bajo el brazo, yo creo que los que le ponen el avión a las rozas son los propios féticos, vaya. Sí, sí, es que eso te iba a decir, porque yo esto a Ernesto Valverde, que más de una vez se lo han preguntado, le he escuchado hablar sobre este tema y dice que llamen a los jugadores a la selección es de todo menos negativo, porque al final para los jugadores es un incentivo mayor y eso posiblemente lleve a que tengan un mejor rendimiento con su equipo para querer seguir yendo con la selección. Eso a primera vista. Entonces, pues bueno, yo en eso estoy de acuerdo contigo, que vamos, yo creo que los béticos, la mayoría,
y además de que ha acabado la temporada le pondrán alfombra roja para que vaya con la selección porque de hecho desde que llegó al Betis han reclamado su llamada y ahí la tienen. Así que la verdad que yo me alegro porque Isco haya vuelto con la selección, en mi opinión se lo merecía. Y Dan sé que no está en esta parte, pero en algún otro vídeo también lo ha destacado y es que el nivel del malagueño está siendo espectacular. Un amigo mío siempre lo dice, Iker, no hay nada más pesado que un bético con razón. Y el bético tenía razón en este caso. Yo no sé a quién quitaría de la lista, ya lo dije la última vez, pero tenía que ir Isco. Tenía que ir Isco porque el nivel es escandaloso. No, es que eso es verdad. O sea, ahí en la posición de media punta, precisamente, ahora mismo hay muy buenos nombres y más viendo que Pedri juega ahí. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho del tema. Para ir cerrando contigo este apartado del Betis, porque bueno, andas también ahí un poquillo apurado de tiempo, te quería decir, claro, el recorrido del Betis en esta Conference League ha sido muy raro, porque yo recuerdo una fase de liga muy Sí. complicada que, bueno, yo creo que hasta las dos últimas jornadas el Betis estaba prácticamente fuera. Y luego fue las eliminatorias, la primera contra el Gent, yo creo que la pasaron muy bien. Y luego con el Ujú. Guimarães, el partido de ida fue un poco raro, pero fue el partido de Dos vuelta en dos. Portugal y aquello yo creo que marcó un antes y un después. Sí, yo durante toda la conferencia no sé por qué tenía la confianza de que el Betis veía al Betis llegando a la final, porque veía que se había reforzado bien en invierno, veía a Pellegrini que habían conseguido cambiar la mentalidad de que había que competir de verdad en Europa y sobre todo una clave que para mí es la clave del Betis, el club como club ha querido la Conference muchísimo, pero muchísimo. Pellegrini es un entrenador que prima la liga y ha conseguido que Pellegrini en ciertos puntos de la temporada haya primado la Conference por delante de la liga. El camino del Betis ha sido una fase de liga muy rara, muy extraña. Yo creo que también típica de saber que en la Conference por poco que hicieras ibas a meterte Mm. al final. Tuvo que jugar esa ronda previa, que bueno, a Pellegrini no le molestó en absoluto y la pasó bien. Y luego para mí, más que la ida contra el Vitoria Guimarães es la vuelta, ¿no? Yo creo que la vuelta contra el Vitoria Guimarães es el partido donde el Betis rompe ese techo de cristal en Europa, donde es la típica eliminatoria que otros años antes, por ejemplo el año anterior, lo elimina el Copenhague de Conference, ¿no? Lo hubiera eliminado. Además en la vuelta allí que todos decían que tenía que ir con un resultado muy amplio de la ida para acabar certificándolo en la vuelta. En la ida empata, en la vuelta gana claramente 0-4 y bueno, con una superioridad brutal. Y yo creo que a partir de ahí el Betis ya se lo cree de verdad en la conferencia. Creo que para mí ese es el momento clave. Luego se encuentra Jagiellonia, que gana con firmeza. Yo creo que es una eliminatoria que le da pozo europeo, porque es el típico equipo que también te lo puede poner complicado, aunque sea muy inferior a ti. Pero el Betis se motiva y quiere de verdad, ya demuestra que quiere de verdad la Conference y luego en semifinales con la Fiorentina yo creo que es una eliminatoria ya de bagaje europeo, ¿no? Bueno, que al final con apenas tres eliminatorias has ganado un peso y una experiencia y una tranquilidad europea que te hace llegar a la final como si no fuera tu primera final europea, que lo es, pero ya llega de otra forma distinta al Betis, ¿no? Yo lo veo con ese techo de cristal que también hablaba el presidente este mediodía de eso, con ese techo de cristal roto en Europa. Y yo creo que eso para mí es lo más importante y eso se lo dio la vuelta en Guimarães. Estoy totalmente seguro de eso. Sí, 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 es que es eso, o sea, la trayectoria sobre todo ha sido ascendente y claro, hay veces que un partido te puede marcar positivamente o negativamente y en los años anteriores posiblemente al Betis la había marcado negativamente porque recordemos que desde que llegó Pellegrini en Europa las fases de grupos las habían pasado bien, pero luego llegaban las eliminatorias y nunca pegaban un golpe encima de la mesa y en cambio este año ha sido todo lo contrario, comenzaron digamos un poco más de forma irregular y luego las eliminatorias pues han marcado un recorrido que al final el Betis ha llegado a esta final y ahora mismo, aunque el Chelsea sea uno de los mejores equipos de Europa en cuanto a plantilla, yo creo que la final, desde mi punto de vista, estará muy igualada. Luego veremos lo que pasa, porque en el terreno de juego puede pasar cualquier cosa y los detalles marcan los partidos. Pero claro, yo creo que de las tres finales que teníamos europeas, yo creo que esta, visto los seis equipos, estaba por delante de la Europa League en cuanto a expectativas. No sé tú qué Yo opinas. estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, bueno, sí, sí, además ya viste la final de la Europa League, que para mí fue un nivel muy, muy aburrido y muy lamentable. Esta final está muy por delante, muy por encima. Para empezar, porque el Chelsea, un equipo de la misma liga de los dos equipos de la Europa League, se ha metido en Champions. Y Manchester United y Tottenham han quedado 16, 16º y 17º, ¿no? Creo que han quedado, ¿no? Y luego.
porque el Betis, para mí, es cierto que es favorito el Chelsea por plantilla, pero para mí el Betis tiene dos claves superior al Chelsea. Una es que tiene el mejor jugador de la competición, que es Isco. Creo que no hay ningún jugador que llegue a su nivel, ni el propio Anthony, ¿eh? No hay ningún jugador que se acerque si quiere, que se acerque siquiera a Isco. Y creo que el banquillo que tiene el Betis, para una final larga, para una final en prórroga, con una final con 5 cambios más extra que pueda haber de más, creo que tienen más cosas el Betis en el banquillo para cambiar el partido que el Chelsea. Un equipo que, bueno, si repasamos los partidos de Maresca en la temporada, no suele hacer más de 2, 3 cambios por partido, ¿eh? Que tiene un gran once titular, pero que en el banquillo tiene a jugadores. Bueno, en Kunku no sé si va a llegar finalmente, pero no va a llegar al 100%, ¿no? Y podría ser un revulsivo tremendo para la final, porque es un jugador diferencial. Pero por el resto tampoco tiene mucho veneno en el banquillo, ¿no? Yo creo que esas son las dos claves a la que se tiene que agarrar el Betis. Y por supuesto, me parece una final muy, pero que muy igualada. Sí, sí, así que esperemos que el partido esté a la altura de las expectativas. Nada, José, agradecerte mucho tu visita otra vez por el canal. La verdad que ha sido un gustazo como hablas de la actualidad de los equipos sevillanos. En este caso te ha tocado el Betis, pero bueno, te lo agradezco mucho y que vaya todo muy bien. Nada, Iker, a ti y a Dan, y nada, un abrazo y bueno, disfrutar de la final de conferencia, que yo creo que para todo el que sea espectador neutro va a vivir una final bonita y de las que se recuerdan seguro, eso seguro. Pues sí, procuraremos. Así que con esto dejamos esta primera parte del vídeo y ahora vendrá la siguiente. Así que nada, José Manuel, nos vemos próximamente. Espero, claro, nos vemos así telemáticamente y espero verte en persona dentro de no mucho. Seguro, seguro. Un día te viene por aquí por Sevilla y va a ver cómo se vive aquí. Efectivamente, aquí en Bilbao tienes también tu casa cuando quieras. Así que nada, cerramos esta parte del vídeo y nos vamos ahora con el siguiente invitado. Después de esta primera parte del vídeo con José Manuel Rodríguez, veis que por lo menos la pantalla ha cambiado un poco y ya está con nosotros Dan de vuelta y tenemos otro invitado, pero bueno, antes de ir con él me voy con Dan. Dan, muy buenas, ¿cómo te echa de menos? Bueno, así que, ¿qué tal? Pues bueno, después de este viaje express para visitar el estadio do Dragao y ver la última jornada de la Liga Portuguesa, que por cierto, estadio precioso, buen ambiente, pasé un gran día allí en Oporto. Ahora vengo de Ser Deportivos, de rajar un poco de la Hypermotion. Y nada, ahora por fin con nuestros oyentes, con nuestros espectadores de 11 a 11, para hablar un poco de esa final del miércoles que seguro y no será difícil superará la de la semana pasada en San Mamés. Hombre, la supera fijo, vamos. Y bueno, te agradezco que hayas venido porque, como tú has dicho, tenías un motivo ahí profesional que te ha hecho llegar un poquillo más tarde, por eso he hecho yo solo la primera parte de la prueba con José Manuel Rodríguez. Y por el otro lado, para centrarnos un poco más en fútbol internacional, para mí es un experto porque yo le sigo bastante en redes sociales y me gusta mucho el contenido que sube. Aparte, le podéis escuchar a veces en la cadena SER, leer en la revista Panenka, entre otros medios. Aquí está con nosotros Miguel Ruiz, muy buenas. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? Un placer estar por aquí con vosotros. El placer es nuestro. Y mira, ya que vamos a ir al grano, no nos vamos a ir mucho por las ramas, te lo pregunto a ti, Miguel. ¿Cómo ves esta final entre Betis y Chelsea, sobre todo en el plano del Chelsea, que se ha metido a última hora en la Liga de Campeones? Bueno, veo sobre todo mucha ilusión por parte del Betis, veo mucha Ujú. ilusión por parte de un equipo español que, bueno, yo creo que tenía muchas ganas, ¿no? De poder estar en este protagonismo dentro de una final europea, con un equipo muy ilusionante, con un entrenador que ha hecho las cosas muy bien en los últimos años para poder posicionarse. Y veo un Chelsea que ha superado las expectativas, sobre todo de lo que hemos visto durante la temporada. Es verdad que el Chelsea ya partía con cierto favoritismo para poder llegar a la final. Es un equipo con una plantilla muy interesante, un equipo con una plantilla además muy abundante, hay que decir. Creo que el trabajo de Enzo Maresca ha tenido luces y sombras, pero si algo hemos visto es un Chelsea que precisamente en Conference, pues no voy a decir que se ha paseado, pero sí que ha tenido cierta tranquilidad, ¿no? A la hora de competir y de poder meterse por lo menos en ese cuadro de 4, 8 mejores equipos con relativa facilidad y luego llegar a esta final que yo creo que el Betis se lo puede poner difícil.
Yo creo que es la final que más o menos todos, desde que arrancó la Conference League, es una final que todos teníamos en mente. Mirabas los equipos que competían este año en la competición. Obviamente, el Chelsea era el claro favorito desde que arrancó la competición. El Betis, sí es verdad que yo tenía un poco esa duda de que parece que siempre le apetece tirar en las competiciones europeas, y si es Conference como el año pasado. Pero obviamente eran los dos equipos que a priori sí que podían llegar a esa final si el cuadro se lo permitía. Así ha sido. Ujú. El miércoles tenemos una final muy, muy bonita. Durante la temporada que ves que se puede dar esa final, ¿no? Y ya desde que se hizo oficial hace unas semanas. Durante la temporada, sí es verdad que yo tenía quizás más dudas del Betis, sí que veía claro favorito al Chelsea, sí es verdad que el Chelsea ha conseguido clasificarse a Champions y que el Chelsea a mí me ha sorprendido esta temporada. Eh, pero creo que el miércoles vamos a ver un auténtico partidazo. Tengo la sensación, ¿eh? Creo que el Betis va a poner las cosas muy complicadas al Chelsea. Creo que el Chelsea, evidentemente, no deja de ser favorito. Tiene un auténtico plantillón. Pero creo que el miércoles el Betis sí que tiene la oportunidad de llevarse su primer título europeo en toda su historia, Miguel. Sí, 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 estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Creo que el Betis además ha demostrado mucha fiabilidad, sobre todo en el terreno creativo, ha encontrado una estructura que le es favorable a Pellegrini, ¿no? Para encontrar cierta estabilidad a nivel defensivo. Creo que hay muy buenas piezas que han dado un muy buen rendimiento esta temporada. La sensación es que ha encontrado equilibrio contra todo pronóstico, porque el comienzo de temporada con el Betis a nivel defensivo no Mm, dejaba demasiadas buenas sensaciones, sí, ha ido sí. un poco de menos a más, y eso yo creo que nos hace tener confianza sobre todo en esa estructura que ha conseguido Pellegrini para estabilizar lo que luego, con los añadidos obviamente de un jugador como Anthony, con la sensación de que Isco es el jefe de todo a nivel creativo. Creo que hay esa sensación, ¿no? De que hay un desequilibrio grande en el Betis entre lo creativo y lo defensivo, pero ha ido estabilizándolo a lo largo de la temporada. Creo que llega en un momento de la temporada muy bueno para poder aspirar a esta Conference League y enfrente un Chelsea que creo que lo has dicho tú claramente. Es un equipo sorprendente, para bien y para mal. Mm, Creo que además, si hemos vivido un de menos a más en el Betis, hemos vivido también un de más a menos en una de las piezas clave probablemente de este Chelsea, que es Cole Palmer, que es un jugador que yo creo que a principio de temporada les ha carrileado, ¿no? Como se suele sí. decir en esos primeros meses, pero que en este final de temporada quizá ha bajado un poquito más de rendimiento y el Chelsea se ha favorecido de la inercia, del buen hacer de jugadores, que a mí me parece un jugador fundamental a pesar de todas las críticas que ha recibido desde que llegó a Inglaterra. Enzo Fernández creo que es un jugador súper importante para la estabilidad del equipo y eso yo creo que también les ha dado cierta capacidad, ¿no? De llegar a retos que este Chelsea por juego pues quizá no ha sabido optar, ¿no? Yo creo que al final en la conference han tenido ciertas facilidades y esa capacidad, ¿no? Y esa plantilla por encima de todas las demás, porque de eso yo creo que no hay duda, eh, es lo que les ha hecho estar aquí. A nivel de juego, yo ahora mismo confío mucho más en el Betis, pero a nivel Mm. individual es que el Chelsea es un equipo que cuesta encontrar una pieza realmente negativa, ¿no? Dentro de lo que puede utilizar Enzo Maresca en su once inicial y en lo que puede ir sacando a lo largo de la final. Sí, y además de eso, claro, yo creo que la final sobre todo va a estar un poco en los detalles individuales, como has comentado Ujú. tú, y es que además me he puesto a mirar un poco el palmarés del Chelsea, claro, su trayectoria en competiciones europeas es sobre todo muy reciente, pero me pongo a mirar de las 5 finales que ha jugado entre Champions y Europa League y ha ganado 4 de esas 5. Entonces, Sí, el sí. Chelsea en las finales es un equipo que siempre compite muchísimo, incluso siendo supuestamente un rival de nivel inferior, porque yo me acuerdo la final de Champions entre Chelsea y City, que claro, todo el mundo dábamos como favorito al City de Guardiola y al final el Chelsea sacó ahí un gen competitivo que yo creo que para este partido hay que tenerlo muy en cuenta, que hay clubes que aunque cambien de plantilla cada 2 por 3, por Sí. H o por D, por afición, por idiosincrasia, por la filosofía del club, hay en momentos determinados que sacan un nivel que nadie se espera y al final eso es determinante para este tipo de partidos. Y recordemos Sí. también otra cosa, que para mí en esto es un poco diferente, claro. Yo creo que el Chelsea, el tener un equipo tan nuevo, esto es perjudicial. A pesar de que haya jugadores que tengan un bagaje
por ejemplo, que Enzo Fernández haya sido campeón del mundo, otros jugadores que han jugado finales de Copa de Europa, pero el tener un equipo tan cambiante cada Ujú. temporada y joven sobre todo, yo creo que eso le puede afectar y más aún viendo cómo llega el Betis con la flechita para arriba, digamos, con jugadores como Anthony e Isco en un nivel sublime. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que también hay que entender, por ejemplo, las victorias del Chelsea en finales se dan en términos competitivos en los que es muy importante su entrenador. Yo creo que sobre todo en ese partido contra el City, la importancia de Tuchel yo creo que nunca ha sido del todo valorada. Sobre todo porque es un entrenador que conocía muy bien al rival, que sabía contraponer una estrategia o un plan que fuera efectivo contra el rival que les tocaba y en ese sentido Tuchel siempre ha sido un gran maestro. Yo no tengo la sensación de que Enzo Maresca sea un entrenador tan capaz desde la pizarra de generar situaciones comprometidas para el rival. Creo que es un entrenador muy de idea, muy de metodología clara y que además, bueno, precisamente creció con Guardiola, matizó un poco su carrera como entrenador en sus brazos, ¿no? O en su compañía. Y tengo la sensación de que es un entrenador muy de ideas claras, ¿no? Y que obviamente en el Chelsea ha tenido muchos mimbres, no ha sabido configurar un equipo que le diera confianza al 100%. De hecho, hay muchos jugadores que parecía que podían ser muy importantes para el Chelsea y para su futuro y que prácticamente no está contando con ellos. Pero estoy de acuerdo contigo en que este Chelsea es un equipo que puede perder un poquito de pie precisamente porque no hay demasiados jugadores que tengan un bagaje previo que les pueda permitir el saber, ¿no? Lo que es competir en una final europea. Sí que es cierto que eso es algo que se va adquiriendo y eso es algo que vas cogiendo el pozo y creo que hay jugadores muy competitivos a pesar de que no se hayan visto en una de estas. El caso más claro para mí es Levi Colwill. Me parece que Levi Colwill es un jugador que sin haber estado en grandes citas, sin haber estado en grandes momentos, dudo mucho que vaya a tener un bajón, ¿no? de forma. Es verdad que, bueno, luego hay otros futbolistas como Cucurella, por ejemplo, que sí que se conoce un poquito todo este percal de finales y de momentos trascendentes. Yo creo que el Chelsea sí que tiene piezas clave que pueden ser importantes, pero que podría perder un poquito de ritmo, un poquito de pozo, si el Betis le consigue obstaculizar y consigue que empiecen a tener dudas. Que eso yo creo que en el terreno creativo hay un desequilibrio claro. Yo ahí veo al Betis por encima del Chelsea. Sí, hablabas antes de Cole Palmer, de ese bueno, que ha empezado muy bien la temporada, carrileando al Chelsea, ha ido de más a menos. 15 goles han marcado esta temporada y uno desde enero. Uno desde enero a día de hoy, solo un gol. El resto de goles ha sido prácticamente en la primera vuelta. Anthony, 5 goles en los partidos, en los 15 partidos que ha jugado con el Real Betis. Y en cuanto a la Dan, te voy experiencia, a creo que matizar una cosa. Lo de sí. Anthony es que lo hemos repasado con José, son 9 goles y 5 asistencias entre Liga y Europa League. O sea Ah, que eso es. mayor aún el impacto. Es que es una barbaridad lo de Es una Anthony, ¿eh? locura. Es una cosa de locos. Ha caído de pipa, nacido en Triana de toda la vida, ¿no? Parece, parece. Sí, 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 sí. Hablando de esa experiencia, ¿no? De ambos equipos, sí es verdad que ninguno de los dos equipos, por lo general, hablando en plantilla, hablando en jugadores, tiene jugadores con amplia experiencia en este partido de finales. No sé si el miércoles vamos a ver un partido también desde ese punto, me refiero. Un partido que ninguno de los dos obviamente quiere perder, que quizás con un poco de miedo, con un poco de temor al rival, de no encajar gol, de sabiendo que es una final, esa inexperiencia de ambos equipos, de esa inexperiencia de la mayoría de los jugadores, quitando dos, como hemos dicho, Cucurella y poco más, también puede pasar factura al espectáculo. Sí, sí, sí. Yo creo que eso les va a pasar a ambos, ¿eh? Pero al final, una final europea de estas características, de hecho, bueno, la final que vimos de Europa League también nos dejó mucho que desear bueno, desde todos los puntos de vista, realmente. Para mí es la peor final que yo he visto Sí, sí, en un sí, campeonato europeo desde hace muchísimo tiempo, de ¿no? lejos. Y la sensación que tengo es que los primeros minutos de un partido entre Betis y Chelsea se puede dar una circunstancia parecida, aunque yo creo que luego son equipos que tienen que ser dominantes desde lo que pase en campo contrario. Y eso yo creo que es algo que van a perseguir ambos. Creo que si hay un equipo que puede sufrir más, sobre todo a la contra y sobre todo por
los perfiles, ¿no? que tiene ahora mismo dominantes dentro de su apartado más ofensivo es el Chelsea. Creo que es un equipo que va a intentar transicionar y que va a intentar sobre todo tener ese control de las situaciones a la espalda de la defensa del Betis, sabiendo además que el Betis no es un equipo que arriesgue muchísimo y que sobre todo lo que necesita es que no le tapen a Isco. Es el jugador que va a intentar moverse con cierta soltura en la frontal del área contraria. Y ahí es donde va a tener un poco la pelota en su tejado el Chelsea. Sabe que va a tener que correr riesgos para intentar pillar desprevenido al Betis y eso, tarde o temprano, yo creo que cualquiera de los dos equipos va a desequilibrar la balanza o el miedo que pueda surgir, ¿no? por estar en una final europea. Yo creo que en un momento dado cualquiera de los dos equipos puede precisamente activar que nos empecemos a divertir de verdad. Y si eso dura 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos, va a depender de que uno de los dos decida tomar riesgos. Mm. Yo para ir acabando, no sé cómo lo veis, si creéis que puede ser muy perjudicial para el Chelsea el hecho de que haya tenido un recorrido, digamos, entre comillas, muy tranquilo, porque claro, yo en ningún momento de la Conference he visto al Chelsea pasar apuros, ni en la fase Liga ni en las eliminatorias. En cambio, lo del Betis ha sido una trayectoria ascendente después de una fase de Liga complicada y unas eliminatorias donde contra el Victoria Guimaraes pegaron un golpe encima de la mesa y ahí dijeron que, bueno, eran un firme candidato para la Conference. Entonces, por partes, Dan, tú no sé cómo ves respecto al Chelsea lo que os he comentado, o sea, que digamos de que va con un camino tan fácil que se va a creer que la final va a ser más de lo mismo y al final eso puede ser un factor clave. Puede ser. Es verdad es verdad, a ver, la Conference es lo que es, evidentemente, para equipos como el Chelsea, que históricamente están acostumbrados, sobre todo en los últimos años, a optar a otro tipo de títulos más grandes. La Conference no deja de tener muchos equipos que antes de empezar la Conference no conocíamos la mitad, ¿no? El Chelsea eliminó al Jurgens, al Legia de Varsovia metiéndole 0-3 en Polonia y luego sí es verdad perdiendo en Stamford Bridge, pero porque tenía el asunto resuelto. Puede ser que le pase factura. El Betis ha sufrido más en ese sentido porque evidentemente no es un transatlántico como lo es el Chelsea. Y puede ser que sí que le pase factura. Yo sí estoy de acuerdo, ¿no? El Betis está más acostumbrado a sufrir. También volvemos al tema de antes, ¿no? Al tema de la experiencia, que quizás esa inexperiencia de ambos equipos puede pasarle factura y a eso al Chelsea le sumas, pues que no ha ganado a nadie. Pueda esperarse en Polonia el miércoles que esto va a ser un paseo y ni mucho menos, porque estoy seguro que el Betis se lo va a poner realmente complicado, ya que el Betis tiene aquí una oportunidad de oro para llevarse su primer título europeo. Ujú. Bueno, yo estoy un poco en esa línea. Es que, fíjate, estaba repasando los rivales con los que se ha medido el Chelsea. Está el Ghent, está el Panathinaikos, está el Noah, está el Heidenheim, Astana, Shamrock Rovers, Copenhague, Legia, Mm. Djurgårdens y ahora Betis. Ninguno de estos equipos es superior al Chelsea. Ninguno. Ni Mm. siquiera desde un punto de vista de juego, hay ningún equipo que realmente te pueda, porque yo qué sé, te puedes enfrentar a un Young Boys, ¿no? Que está haciendo una gran temporada y que te pueda poner en apuros. Yo creo que ninguno de estos realmente le ha puesto contra las cuerdas de verdad al Chelsea. Y eso yo creo que es algo que puede marcar su camino, especialmente en una final en la que de verdad se va a enfrentar a un equipo rocoso, o por lo menos eso esperamos, ¿no? Que el Mm. Betis sea un equipo duro. También esperábamos, por ejemplo, un escenario de partido muy parecido contra el Manchester United y el Athletic Club, ¿no? Y lo que nos encontramos fue una desigualdad muy manifiesta Mm. y muy inesperada. Estábamos viendo un Athletic Club con gran capacidad para dominar a sus contrarios, para dominar con balón, para ser un equipo intenso también por banda, por dentro, con grandes jugadores, con jugadores muy destacados también en ámbitos competitivos muy altos, incluso con la selección española. Y lo que nos encontramos fue que el Manchester United fue superior no solo en el partido de ida, sino también en el de vuelta. Mm. Yo espero que esto no pase con el Betis, porque muchas veces esa sensación que tenemos en un ámbito nacional nos puede llevar a error y la sensación que yo tengo es que este Betis sí que tiene capacidad para ganar al Chelsea. Ahora bien, creo que tampoco nos podemos dejar llevar por las sensaciones que hemos tenido de cara a la Conference League precisamente por esto. El Chelsea yo creo que es un equipo que no se ha enfrentado a un rival de gran categoría y que precisamente en Liga sí que lo ha pasado bastante mal. Ha sido un Mm. equipo muy irregular, un equipo que no ha asustado prácticamente a ninguno de sus rivales, que ha ganado partidos importantes, partidos clave, pero que no ha enamorado en ninguno de ellos y eso yo creo que es algo
que tenemos que tomar como referencia ante un equipo que no tiene complejos, como es el Betis. Yo creo que el Betis, además, ese de más a menos del Betis se ha notado mucho y creo que eso es algo que juega a favor de los sevillanos. Veremos si eso es así una vez que piten el inicio del partido, que yo creo que es donde se tiene que mostrar precisamente que las trayectorias y las sensaciones se pueden confirmar o desmentir. Sí, sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y la verdad que, vamos, o sea, Miguel, nos has dado una masterclass un poco porque Dan suele estar más pendiente de la Premier, pero yo este año la verdad que he estado un poco menos y claro, he seguido bastante poco al Chelsea de Maresca y la verdad que con esto, o sea, nos has puesto yo creo que tanto a nosotros como a nuestros seguidores en un poco en el punto del día del conjunto blue. Así que te agradecemos mucho tu paso por 11 a 11 y esperemos que hayas estado muy a gusto y que no sea la última vez que te pases por el canal. Nada, cuando vosotros queráis y yo tenga tiempo en la agenda, no hay ningún problema. Yo encantadísimo de hablar con vosotros y bueno, ya sea de Premier o de lo que necesitéis. Un placer muy grande, chicos. Efectivamente. Sí, sí, de fútbol internacional, la verdad que quien pueda lo dejaremos en la descripción, pero todas las redes sociales de Miguel, canal y todo lo que podéis leer sobre él, la verdad que es muy interesante. Así que Dan, con esto concluimos el vídeo, un poco raro para ti, pero bueno, esperemos que a partir de la siguiente entrega ya volvamos a nuestro, digamos, ritmo A la habitual. normalidad, sí, sí, sí. Bueno, todo el mundo que sepa que es, si quiere ver las mejores previas la semana que viene de la Champions, de los futuros playoffs de la segunda división, que se suscriba, que active la campanita y que esté con nosotros para ver a invitados de lujo como hemos tenido hoy a Miguel, darles las gracias y que, lo que digo, que se suscriban, que den like y que sigan apoyando como nos están haciendo y ya la semana que viene estoy con vosotros con total normalidad. Eso es, así que con esto cerramos el vídeo y os esperamos en la siguiente entrega, que como ha adelantado Dan, intentaremos hacer una previa ahí bastante chula de Champions. Así que esto ha sido todo y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.